Hola, 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 muy buenos días, estudiantes del Colegio Secundario Rural número 5212. Soy el profe Marcelo y esto es Matemática de primer año. En la clase de hoy vamos a ver división con números enteros, así como estamos viendo en la pantalla. La clase ya está subida en la plataforma. Tienen la carpeta para poder descargar. Recuerden, los archivos los tienen en formato doc para los que puedan editarlos con Word, en formato ODT para los que tengan LibreOffice en sus máquinas y en formato PDF para cualquiera, ¿sí? Esto va a andar en cualquier máquina, en el celular, va a andar bien. También hay un archivito para que practiquen la división de enteros, un archivito de GeoGebra que se llama división de enteros. Bueno, si no, el coordinador ya tiene que tener los archivos y se los va a compartir. Está la tarea para que envíen el enlace para que envíen la tarea. Bueno, pasamos a ver de qué se trata la clase de hoy. Y bueno, en la clase de hoy seguimos con las andanzas de nuestro amigo el Capitán Barbarroja, que resulta que ahora tiene un tesoro para repartir. Uy, hay que ayudarlo al capitán a repartir el tesoro. ¿Y cómo hacemos eso? A ver, veamos qué dice la clase. Saludos, mis valientes navegantes. Hoy tengo que repartir el último tesoro con mi tripulación. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero luego de reparar mi bello navío el Perla Roja, quedaron 420 monedas. De estas, la mitad son para mí porque soy el capitán y debo organizar y planificar los viajes y correr todos los riesgos y con los gastos. Y el resto será para repartir entre los 15 marineros que forman mi intrépida tripulación. Para hacer el reparto hay que dividir la cantidad de monedas entre la cantidad de tripulantes, o sea que vamos a tener que hacer divisiones. Recuerdo que en mis tiempos de juventud, cuando tuve la dicha de pasar algún tiempo con el sabio Bhaskara, él me enseñó cómo hacer la división entre números con signo, es decir, con números enteros. A continuación, le comparto lo que recuerdo de estas enseñanzas. Y aplíquenlo sabiamente, porque el reparto debe ser justo o la tripulación se va a amotinar. Y no pierdan mucho tiempo, porque hay otros viajes para planificar. Bueno, ese fue nuestro amigo el Capitán Barbarroja. Lo que se va hablándonos de la división. La división es una operación que nos sirve para repartir justamente, en este caso el tesoro, lo tenemos que repartir entre los tripulantes, pero vean con atención, dicen que la mitad de lo que queda va a ser para Barbarroja y luego el resto, lo que quede, la otra mitad, va a ser para los 15 marineros. Poner atención a eso. Bueno, lo que se agrega a la división que ustedes conocían de la primaria, o tal vez algunos ya lo vieron, es la división de números enteros, o los números con signos. Y entonces en esta división con números enteros también vamos a tener los signos y una ley de los signos para la división que va a ser muy parecida a la ley de los signos de la multiplicación. Entonces la ley de los signos para la división de números enteros la podemos ver en dos casos, la podemos separar en dos casos. Cuando los dos números tienen el mismo signo, cuando los dos números son positivos o los dos números son negativos, entonces el resultado de la división, el cociente, es positivo. ¿Se acuerdan? Igual que la multiplicación. Si los dos tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Y también el otro caso sería cuando los números tienen signos distintos. O sea, si los dos números tienen signo distinto, uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro es positivo, en ese caso el resultado va a ser negativo. Veamos algunos ejemplos. Aquí en el primer ejemplo tengo 12 dividido 4. Como no tienen signo, los dos son positivos. Entonces el resultado va a ser positivo. Y hago la división. 12 dividido 4. 12 repartido entre 4 es 3. ¿Sí? Recordemos que los dos puntos significa división. Ahí estoy aplicando el primer caso. Positivo dividido positivo me da positivo. Vamos al segundo caso. Menos 20 dividido, acá pongo paréntesis para que no haya choque de signos, hay que poner los paréntesis. Menos 20 dividido menos 5
Como los dos tienen el mismo signo, que en este caso es negativo, los dos son negativos, entonces el resultado va a ser positivo. O sea, el resultado con signo más. Y hago 20 dividido 5, 4. Como el resultado es positivo, no hace falta que ponga el signo. Si quieren lo ponen, no hay problema. Y ahí estamos aplicando la segunda ley, digamos que menos dividido menos es más. Vamos a otro ejemplo. Positivo dividido negativo. Positivo dividido negativo son signos distintos, por lo tanto, el resultado va a ser, muy bien, negativo. Entonces 15 dividido 3, 5, pero recordemos poner menos 5, porque el resultado en este caso es negativo. O sea, positivo dividido negativo le da negativo. Y por último tenemos negativo dividido positivo, el resultado va a ser negativo. 14 dividido 2, 7, y recordemos que poner menos 7 porque el resultado es negativo. Es del último caso, ¿sí? Menos dividido más igual a menos. Entonces hay que tener en cuenta los signos, que son muy parecidos a la ley de los signos de la multiplicación. Si dividimos dos números con el mismo signo, el resultado es positivo. Si dividimos dos números con signos cambiados, con signos diferentes, el resultado es negativo. ¿Sí? Bueno, recuerden eso y no van a tener ningún problema. Luego vamos a ver que existe un elemento neutro de la división, que es el número 1. Porque si a cualquier número lo dividimos por 1, obtenemos el mismo número. O sea, en símbolos se dice que A dividido 1 es siempre A. Lo cual quiere decir que si yo hago 6 dividido 1 es 6. 10 dividido 1 es 10. 2000 dividido 1 es 2000 y así. O también con los negativos. Menos 7 dividido 1 es menos 7. Menos 5 dividido 1 es menos 5. Menos 20 dividido 1, menos 20. Por eso se le llama el elemento neutro. Otra cosa muy importante es que la división de números enteros no es conmutativa. O sea, no se puede cambiar el orden de los números. A dividido B no es lo mismo que B dividido A. O sea, 10 dividido 5 me da 2, pero que no es lo mismo que 5 dividido 10, que me da 0,5. No es lo mismo, no puedo cambiar el orden. Esto sí lo podía hacer con la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Porque 10 por 5, que es 50, es lo mismo que 5 por 10. Pero en la división no. En la división estoy repartiendo. Bueno, la ley de cierre para la división de números enteros, vemos que no cumple con la ley de cierre. Porque cuando se dividen dos números enteros, el resultado no siempre va a ser un número entero. Por ejemplo, si hago 8 dividido 2, me da 4. Todos son números enteros. Decimos, pero está cumpliendo. Sí, pero no siempre cumple, es lo que estamos diciendo. No siempre cumple. Porque si hago 6 dividido 4, ya me da un número con coma. Los números con coma ya son decimales, no son enteros. Estos son racionales, se les llama. El resultado de un número decimal o racional no es entero y entonces no cumple con la ley de cierre. Basta con encontrar un solo ejemplo que no cumpla y ya decimos que no cumple. Por eso decimos la división de enteros no cumple con la ley de cierres. Bueno, recordemos un poquito de las propiedades. La suma, la resta y la multiplicación en los enteros sí va a cumplir con la ley de cierre. Si sumo dos enteros, el resultado siempre va a ser un número entero. Si resto dos enteros, el resultado va a ser un número entero, aunque sea negativo o positivo o el cero, porque todo eso son números enteros. Cuando multiplico dos números enteros, el resultado es un número entero. Pero la división no cumple con la ley de cierre, ¿sí? Porque hay divisiones que me van a dar resultado entero, pero hay divisiones que me van a dar un resultado decimal, que no es entero. Por lo tanto, no cumple con la ley de cierre. Bueno, también tenemos elementos neutros para la suma, para la resta, para la multiplicación. Para la suma y la resta, el neutro es el 0. Para la multiplicación, el neutro es el 1. Y a continuación viene la práctica. La práctica para hacer que un GeoGebra, los que tengan la computadora y en la computadora tienen GeoGebra, entonces van a poder usar el archivito ese que les había dicho que está acá, ese que dice división de enteros, GGB, que es un archivito en GeoGebra. Bueno, con ese archivito pueden hacer esta práctica. Si no tienen una computadora que corra GeoGebra, no se preocupen, pasan directamente a la siguiente actividad, la actividad 12, que es para hacer en carpeta.
Y acá tienen que resolver las divisiones planteadas. Pongan mucha atención a los signos. Si los signos son iguales, el resultado es... En cambio, si los signos son distintos, el resultado es igual. Y así. Y hagan bien las divisiones, ¿sí? Fíjense bien las divisiones. Luego, viene en la actividad 13, tenemos que hacer el reparto de nuestro amigo Barbarroja. ¿Se acuerdan que, bueno, tenía un tesoro para repartir, pero que iba a ser de cierta manera, la mitad para él y la otra mitad la iba a repartir entre los tripulantes? Bueno, fíjense bien cómo son los números y fíjense bien si Barbarroja está repartiendo un tesoro, ¿eso es ganancia o es pérdida? Eso depende del signo, lo vimos en las clases anteriores. Y también se les plantea otra situación. El capitán Almafuerte, un amigo de Barbarroja, otro capitán pirata, no está en la misma posición, no tiene un tesoro para repartir. Resulta que debe 450 monedas por los arreglos de su barco. Ah, ¿qué hace ahora? Eso es una deuda. Entonces, las deudas, ¿qué signo tienen? ¿Positivo o negativo? ¿Se acuerdan? Bueno, esto es una deuda. Entonces el capitán Almafuerte decide repartir la deuda con su tripulación. Ah, entonces propone que entre toda la tripulación paguen esta deuda. Si en total son 18 personas, incluido Almafuerte, por empezar, ¿qué signo debe tener el 450? Recuerden que es deuda. ¿Es ganancia o es pérdida? Y después, tenemos que repartir esta deuda entre todas las personas. ¿Cuántas monedas debe pagar cada tripulante? Recuerden que siempre tienen que escribir, aparte de hacer los cálculos, hay que escribir todos los cálculos acá, tienen que poner todos los cálculos. Y aparte de poner los cálculos, tienen que escribir la respuesta, ¿sí? Así va a estar completa la actividad. Y luego pasan a la otra actividad, que es repasar la suma de enteros, que ya lo vimos en clases anteriores, repasar las multiplicaciones, que también ya lo vimos. Y esto es repaso para que no se olviden, porque ahora, después de todo esto, vamos a hacer un integrador con todas las operaciones con números enteros, ¿sí? Entonces, vimos suma, resta, multiplicación y división, ya vimos las 4 operaciones con número entero, y ahora se viene una integración de todos estos temas. Muy bien, chicos, esto fue la clase de hoy. Cualquier duda, ya saben, me contactan por plataforma, por el foro de consultas, y nos estamos comunicando. Saludos de mi parte y saludos del capitán Barbarroja. A seguir navegando por estos mares desconocidos. Nos vemos.